Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. A abrir en Lucas capítulo 5, verso 33. Evangelio de Lucas capítulo 5, verso 33. Ahí vamos a estar refiriéndonos al texto de la Sagrada Escritura. Y para dar lectura vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de boda ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y el uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice que el añejo es mejor. Hasta aquí vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Ciertamente hay cuestiones de la vida de fe, ¿no? De la vida de creencia que siempre han traído controversias. Creo que aquí nosotros, algunos domingos hemos estado hablando, ¿no? Sobre el hablar en lenguas, sobre el ministerio de la mujer en la iglesia, sobre el diezmar. Bueno, no es algo nuevo, ¿no? No es algo contemporáneo. Siempre ha estado la controversia dentro de la iglesia. En aquellos días los fariseos miraban a los discípulos de Jesús y decían: ¿por qué los discípulos de Juan siempre ayunan y hacen oraciones? Y los discípulos de los fariseos también ayunan y hacen oraciones, y los discípulos tuyos no lo hacen. Entonces Jesús respondió: ¿podrían estar ayunando cuando el esposo está en las bodas? En las bodas, cuando está presente el esposo, ¿podrían estar ayunando? Y claro, es ilógico, ¿no? Una boda es algo festivo, es algo de celebración, no es para demudar el rostro
ni para hacer privaciones. Imagina usted invitado a una boda y cortan el pastel de boda y usted dice, no voy a comer porque estoy ayunando. O le sirven, pasa el mozo con los canapés o con las exquisiteces y usted dice, no voy a gustar nada porque estoy ayunando, ¿no? Entonces, ¿qué diría el padre de familia que invitó a las bodas? ¿Para qué viniste? O el novio, ¿no? ¿Para qué viniste? ¿Por qué? Porque no es un lugar de mudar el rostro y de hacer quebrantamiento. Jesús estaba de esta manera enseñándoles el tiempo que estaban viviendo. Quería que su palabra entrara en el corazón de ellos. Quería que la palabra fuera recibida por ellos. Pero ellos, mirando las situaciones, mirando cómo vivían unos, cómo vivían otros, y mirando las tradiciones y las costumbres, no podían recibir la palabra del Señor. No tenía lugar la palabra de Dios en ellos. Por eso Jesús dijo, no se pone un remiendo de un vestido nuevo en un vestido viejo, porque no armonizan. Ni tampoco se pone el vino nuevo en odres viejos, porque el uno y el otro se perderán, sino que el vino nuevo es para los odres nuevos, y los dos se conservan. Pero si leemos el versículo 39, dice, ninguno que beba del añejo quiere del nuevo, el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Así muchas personas apegadas a las tradiciones o a otros tiempos que han vivido, nunca preguntan con sabiduría por el tiempo presente. Nunca, Eclesiastés capítulo 7, verso 10 dice, todo aquel que diga que los tiempos pasados fueron mejores que el presente, nunca va a preguntar con sabiduría por el tiempo presente. Entonces, cuando nosotros nos apegamos a las tradiciones, a las costumbres, o cuando nosotros nos quedamos en el tiempo, ¿no? Como que el tiempo mejor fue el tiempo pasado. Entonces nunca estaremos viendo ni preguntando con sabiduría por el tiempo presente, ni tampoco lo estaremos disfrutando. Y eso es algo común, ¿no? ¿Por qué? Porque en el pasado, ¿qué se encuentra? Nuestras mejores cosas, ¿no? El vigor, la fuerza, los que ya tenemos algunos años. Se encuentra el vigor, la fuerza, se encuentra por ahí el primer sueldo, el primer trabajo, la primera novia o el primer novio. Siempre las cosas que estaban en el pasado parece que son mejores que las del presente. Pero cuando esto nosotros lo trasladamos a la vida espiritual, cuando esto lo trasladamos a nuestra vida de creencia, eso nos va a llevar a sufrir pérdida. ¿Por qué? Porque puede que mirando la vida natural así, cuando tenía el vigor de la juventud, cuando tenía los bienes o los beneficios de estar con papá, con mamá, ¿no? Por cierto, era mucho mejor. Pero eso en cuanto a la vida natural. Pero en cuanto a la vida espiritual, nosotros tenemos que mirar que es una vida que va en aumento. Dice que el justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día esclarece. Amén. Entonces, no podemos pensar que el tiempo pasado fue mejor. ¿Por qué? Porque si nuestra vida de creencia, nuestra vida espiritual va en aumento, eso significa que nosotros hemos tenido o estamos teniendo un progreso en cuanto a nuestra vida espiritual. Allí Jesús estaba hablando de ese progreso. Ellos mencionaron a los fariseos y mencionaron a Juan el Bautista. Los fariseos eran un grupo muy conservador y un grupo importante. Es más, ser de los fariseos en aquellos días era ser una persona con prestigio. ¿Y qué era lo que ellos conservaban? Las escrituras. Ellos eran de los únicos grupos
de los 4 grupos que había en aquellos tiempos, que tenían toda la Escritura y consultaban toda la Escritura. Por eso cuando Pablo quiso meter disensión entre los fariseos y los saduceos, ¿qué dijo? Se me está juzgando, ¿por qué? Porque estoy creyendo en la resurrección de los muertos. Entonces los saduceos, que no solamente tenían el Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia, no creían en la resurrección. Pero los fariseos, quienes conservaban todos los escritos de los profetas, conservaban los escritos de los historiadores, quienes escribieron las crónicas de los reyes, de los jueces, quienes conservaban todos los escritos, que era lo que ellos pensaban. Ya pensaban más profundamente, decían, hay resurrección de los muertos. Entonces eso les tenía dividido a esa secta. Y después estaban los esenios y después estaban también los grupo que solamente pensaba que por medio de las Fuerzas Armadas podía libertar a la nación de Israel. Los esenios eran un grupo que se dedicaban a vivir una vida de ascetismo, o sea, una vida alejada de ellos. Por ejemplo, se entiende que los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto que estaban en las cuevas de Qumran, que pertenecían a ese grupo. Eran un grupo que conservaba las escrituras, pero más que nada que estaban preocupados en que no se perdieran a través del tiempo. Pero los fariseos eran un grupo que constantemente ellos vivían examinando las escrituras y tratando de conducirse por las escrituras. Ahora, cuando llegó Juan el Bautista, no le pudieron reconocer, porque cuando le preguntaron a Jesús, ¿con qué autoridad haces los milagros que haces? ¿Y con qué autoridad te enseñas? Jesús también les hizo una pregunta. Les dijo, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces este grupo dijo, si decimos que era del cielo, nos va a recriminar diciendo, ¿por qué entonces no obedeciste? Y si decimos que era de los hombres, el pueblo reconoce que Juan el Bautista era un profeta de Dios, entonces vamos a tener problemas con el pueblo. Pero ¿qué era lo que dijeron? No sabemos. Entonces Jesús le dijo, tampoco yo diré con qué autoridad hago. Pero luego él dijo, vino Juan el Bautista en camino de justicia, y los publicanos y las rameras fueron delante de vosotros, y viéndolo vosotros, no os arrepentisteis. O sea que les confirmó, ¿no?, lo que él preguntó y que ellos no respondieron, Jesús lo respondió. Dijo, Juan el Bautista vino en camino de justicia. Los publicanos, las rameras, creyeron al mensaje de Juan el Bautista y se arrepintieron. ¿Por qué? Porque el bautismo de Juan el Bautista, ¿qué era? Un bautismo de arrepentimiento. Lo llamaba a Israel a que se arrepintieran, que se reconocieran que aunque tenían la forma de vida, la regla, las normas de la ley, que ellos no vivían de acuerdo a la forma, a las normas y a las reglas de la ley, que se arrepintieran, y era un bautismo de lavamiento, para lavar, si bien no lavaba los pecados, pero era parte de un ritual que tenían los judíos. Así cuando quedaban inmundos, ya sea por tocar muerto, por tocar a una mujer que menstruaba o algo así, ¿qué tenían que hacer? Ir a ese bautismo, a esas aguas para hacer ese lavamiento. Entonces, Juan el Bautista estaba llamando a Israel. ¿Por qué? Porque iba a venir el Mesías, iba a venir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo Juan el Bautista? Preparando el camino para el Mesías, preparando el camino para el Señor Jesucristo. Entonces podemos ver que los fariseos, por un lado, tenían una vigilancia en cuanto a la escritura para vivir de acuerdo a las escrituras, pero toda su vigilancia, toda su diligencia
no les permitió reconocer a Juan el Bautista. No le permitió reconocer a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista venía, pero venía a preparar. Lo que él venía a realizar no era lo verdadero, él venía a preparar el camino. Por eso cuando el Señor Jesucristo vino a él, le dijo, tú vienes a mí cuando en realidad yo estoy esperando en ti. Y Jesús le dijo, deja ahora para que se cumpla toda justicia. Aun cuando sus discípulos le escucharon a Juan el Bautista diciendo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice que a partir de ese día sus discípulos dejaron de seguirlo a él para comenzarlo a seguir al Señor Jesucristo. Cuando le preguntaron al respecto de él, él dijo, es necesario que yo mengüe, que vinieron a increparlo y decirle, ¿sabes que los discípulos de Jesús tiene más discípulos y bautiza más gente que tú? Él dijo, no importa. Amén. Es necesario que yo mengüe, ¿para qué? Para que Él crezca. Yo vine simplemente a preparar. Ahora Jesús estaba en medio del escenario del mundo, anunciando la buena noticia, sanando enfermos, libertando a los cautivos por el diablo. ¿Y qué era el pensamiento que traía la gente? Miraban los discípulos de los fariseos. Ellos ayunan y ellos hacen oraciones. Miraban los discípulos de Juan el Bautista, que también ayunan y hacen oraciones. Y miraban a los discípulos de Jesús, que no ayunaban ni tampoco hacían oraciones. Y se preguntaban por qué. Y Jesús, queriendo que ellos reciban la palabra, les dijo, entre tanto que el novio está en las bodas, ¿cómo hemos de ayunar? Y como no entendía, le dijo, nadie pone un remiendo de vestido nuevo en un vestido viejo porque no armoniza. Ahí le estaba hablando claramente, le estaba diciendo, lo que yo vengo a hacer y lo que yo vengo a comunicarles no armoniza con lo que ustedes han vivido y han experimentado por años. Es necesario que desechen ese pensamiento, que desechen esa experiencia, que esa experiencia la entiendan, que les ha llevado hasta mí. Porque la ley no vino al mundo para que los hombres vivamos por esa ley. La ley vino a este mundo, fue introducida al mundo, ¿para qué? Para que el hombre se reconozca pecador. Por eso es que Jesús dijo, las publicanos y las rameras van delante de vosotros. ¿Por qué? Porque se reconocían pecadores. Entonces, cuando ellos miraban con diligencia o examinaban la ley, o cuando veían el ministerio de Juan el Bautista, ¿qué es lo que tenían que reconocer? Somos pecadores. La tradición de todos estos años, la experiencia de todos estos años, lo único que nos lleva a que nos reconozcamos que somos pecadores y que necesitamos a Jesucristo, que necesitamos de la salvación. Por eso Jesús, queriendo que tuvieran la palabra en su corazón, que la recibieran, le dijo, no se puede poner el vino nuevo en odres viejos, porque el uno y el otro se echa a perder. Cuando nosotros estamos llenos de tradiciones, llenos de pensamientos, llenos de costumbre, nunca vamos a poder recibir la palabra que el Señor quiere darnos. Más de una vez yo he tenido que desechar mi idea, ¿no? Yo no digo desechar la verdad, porque la Biblia habla de comprar la verdad y no venderla. Nadie puede ir en contra de la verdad. O sea, lo que está escrito, nadie puede ir en contra de ello. Pero a veces nos quedamos en la tradición, ¿no? O la experiencia. ¿Sabe con cuántas personas yo me he cruzado a lo largo de este tiempo y en estos años que me han dicho, ay, me acuerdo cuando he ido a su iglesia, cuando teníamos esos cultos, que se danzaba, qué felicidad. Y no puedo decir que no había felicidad, porque por cierto la había y es recordarlo, pero hoy no sigue habiendo felicidad en nuestros corazones al conectarnos con Dios, al conectarnos con su palabra. No produce felicidad saber que Dios está en medio nuestro, no produce felicidad saber que lo que estamos recibiendo es su palabra.
entonces, ¿qué es lo que uno experimenta o uno se da cuenta? Vive en el pasado. Vive la experiencia que tuvo. Así también hay muchas personas que, por ejemplo, por medio de eso, hay que volver al primer amor. Hay que volver a la senda antigua. Imagínense volviendo a la senda antigua o al primer amor. ¿Eso significa ir hacia adelante o retroceder? Es más, si nosotros hemos andado por una senda, esa senda nos tiene que llevar hacia un lugar. A mí hay una película que me gusta mucho que tiene que ver con el libro de John Bunyan, que es el camino del peregrino, ¿no? ¿Por qué? Porque va mostrando el progreso de la vida del cristiano. Cómo él atraviesa por diferentes dificultades, pero ¿hacia dónde llega? Hacia donde todos esperamos llegar un día, ¿no? A esas moradas eternas, a esas puertas anchas, bien abiertas, ¿no? Que nos digan bienaventurado, buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Amén. A esa entrada amplia y generosa, ¿por qué? Porque hemos sabido añadirle a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio templanza, a la templanza amor. Y si estas cosas están en nosotros, ¿qué dice el apóstol Pedro? No nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor, y nos será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. El camino del cristiano, el camino del creyente es un camino de progreso. La diligencia de los fariseos no era mala, era buena, pero tenían que llevarlo a que cuando vino Juan el Bautista, el último de los profetas y el más grande entre los nacidos de mujer, a que le reconocieran a Juan el Bautista, porque también estaba escrito acerca de él. Porque cuando Jesús dio testimonio de ¿qué? Usando la escritura. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿A una caña cascada? ¿A un hombre vestido con piel de camello? Yo digo, este es de quien el profeta Elías ha hablado, el que ha venido a preparar el camino. Amén. Entonces, no estaba oculto el profeta Juan el Bautista, estaba revelado en las Escrituras, estaba en las Escrituras. La diligencia de ellos al mirar las Escrituras, ¿a dónde lo tenían que llevar? A reconocer a Juan el Bautista. Y el trabajo de Juan el Bautista, ¿a dónde los tenían que llevar? A reconocer al Señor Jesucristo. Pero ¿por qué no pudieron avanzar? ¿Por qué no pudieron progresar? Porque tenían pensado, su pensamiento era que lo anterior era mucho mejor. Por eso cuando Jesús los increpaba y les decía, vosotros sois ciegos, decía, ¿cómo dices que somos ciegos? ¿Que acaso nosotros fuimos concebidos en pecado? No, nosotros somos hijos de Abraham. Si fuerais hijos de Abraham, os alegraría, porque Abraham vio mi día y se gozó. No sabiendo qué responder, dijeron, somos discípulos de Moisés. Si fueras discípulo de Moisés, me amarías. Mas vosotros sois de vuestro padre, el diablo. ¿Por qué? Porque los pensamientos del diablo estaban en su corazón. Las intenciones del diablo estaban en su corazón. Entonces, para que nosotros podamos recibir la gracia del Señor, nos es necesario desechar los pensamientos y pensar de acuerdo a como la Escritura dice. Mire, si usted mira la vida natural, si usted mira las situaciones, muchas veces pareciera que no acompañan a lo que la Escritura dice. Pero nosotros tenemos que pensar, ¿cuál es el fin de todo hombre, de toda mujer? Una vez la muerte, dice, viene el juicio, ¿no? Los que hicieron bien, vida eterna. Los que hicieron mal, a la condenación eterna. ¿No? Está determinado así. Así que el fin de todo hombre, ¿cuál es? O la vida eterna o la condenación eterna. Ahora, ¿quién de nosotros pensamos que somos merecedores por nuestros méritos de alcanzar la salvación, de alcanzar la vida eterna?
Ninguno de nosotros pensamos de esa manera. ¿Por qué? Porque ya tuvimos arrepentimiento. Y hoy, ¿qué es lo que vivimos? La fe del Hijo de Dios, ¿no? Al tener arrepentimiento, ¿qué vivimos? La fe del Hijo de Dios. Por eso todo el que tiene verdadero arrepentimiento, ¿qué piensa? Ah, ya no vivo yo. Lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que si lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿podré decir que lo que estoy viviendo es malo o no contribuye? Si nosotros miramos a los discípulos, o especialmente los apóstoles, de quien la Biblia registra, su final no fue el más agradable. El apóstol Pablo terminó sus días en una cárcel, diciéndole a su discípulo Timoteo: cuando vengas, acuérdate de traerme el piloto. ¿Qué quiere decir? Que estaba teniendo frío y estaba en Roma. La iglesia de Roma, la fe de la iglesia de Roma, ¿qué dice? Se ha divulgado en el mundo todo. ¿Cómo podría ser que la fe de la iglesia de Roma se divulgara en el mundo todo y el apóstol de los gentiles pasara frío en la cárcel? Parecería ser que no concuerda, ¿no?, con la vivencia que tenía la iglesia, con la experiencia que tenía el apóstol Pablo. Sin embargo, él estaba determinado a sufrirlo todo por causa de los escogidos. Y él sabía que los sufrimientos del tiempo presente no eran nada comparados con la gloria venidera. Uno puede estar siendo atribulado, pasando por lucha, pasando por pruebas, por dificultades, pero eso no significa que Dios no está con uno. Ni tampoco significa que Dios no está trabajando en uno, sino por el contrario. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida y hasta el fin, ¿es cierto? Y Él ha dicho que nos ha dado a su Hijo unigénito para que aquellos que creemos en Él no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. O sea que no nos negó la vida ni siquiera de su Hijo. ¿Cómo no nos va a dar con Él todas las demás cosas? Entonces pensar que porque tenemos una dificultad, porque tenemos un problema, que Dios no está trabajando con nosotros, que Dios no está con nosotros, ese es un pensamiento erróneo, del cual tenemos que desecharlo. Amén. Y tampoco podemos quedarnos estancados en el pasado, pensando que los tiempos pasados fueron mejores. ¿Por qué? Porque si nosotros somos justos, nuestra vida va en un progreso, en un aumento. Y lo que estamos viviendo, si lo estamos viviendo en la fe del Señor Jesucristo, quiere decir que lo que estamos viviendo es Dios quien lo está permitiendo de esa manera y cumple un propósito con su plan para con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, si nosotros miramos una vez más, podemos ver que Jesús quería que ellos recibieran su palabra. Pero para que recibieran su palabra, ¿qué tenían que hacer? Desechar lo que habían gustado. Por eso dijo: ninguno que haya gustado el vino más añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Ustedes están tan satisfechos con lo que hasta acá han experimentado, con lo que hasta acá han vivido, están tan satisfechos con la vida que están llevando, que no quieren recibir lo que Dios les está enviando. ¿Cómo culminó eso? Con Jesús en las puertas de Jerusalén, llorando por Jerusalén, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te he querido recoger como la gallina recoge sus polluelos? Llorando en la puerta de Jerusalén, a la entrada. ¿Por qué? Porque no recibieron su testimonio. No recibieron sus palabras, y sus palabras eran vida eterna.
Ninguno que no recibía su palabra podía recibir la vida eterna. Para recibir la vida eterna, ¿qué tenían que recibir? Su palabra. Pero al no recibirla, apegado a la tradición y apegado a las costumbres y satisfecho con lo que hasta ahí habían vivido, no podían recibir lo que Dios tenía para su vida. Tantas veces he visto y conocido personas, aún dentro de la iglesia. Por años nosotros hemos tenido diferentes hermanos que con diferentes dones han ministrado en nuestras vidas. A algunos les he oído decir, se apagó la lámpara, se fue el pastor fulano, se fue el siervo de Dios, entonces ya no hay más revelación. Sin embargo, Dios sigue manifestándose. La iglesia sigue estando al presente en el escenario de este mundo. Quiere decir que todavía no entró a la plenitud de los gentiles, no se ha formado el cuerpo de Cristo, tampoco hemos alcanzado la medida y la estatura del varón perfecto que es el Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios todavía está trabajando formando su pueblo. Que Dios todavía está trabajando, llevando a sus escogidos a la medida y a la estatura del varón perfecto. Que mediante la fe Dios sigue obrando. Y la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios tiene que seguir siendo enviada a nuestras vidas para que nuestra fe se vaya desarrollando y podamos alcanzar todo aquello por lo cual fuimos llamados por el Señor. Amén. Así que como el Señor quería que la palabra tuviera lugar en sus corazones, desechando la tradición, desechando los pensamientos de que lo que habían vivido hasta ahí era lo mejor, para poder recibir el testimonio del Señor, para poder recibir lo que el Señor tenía y traía para ellos. Así también nosotros que podamos desechar, no pensando que no ha sido bueno, ¿no? Yo no puedo decir, no, todo lo que he experimentado y vivido hasta aquí no ha sido bueno, no ha servido. Sí, ha servido, ¿para qué? Para traerme hasta aquí, hasta este punto. Para traerme hasta aquí, hasta esta medida de estatura. No que ya lo haya alcanzado todo, ni que sea perfecto, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, sino que hago algo, dejando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, que podamos, hermana querida y hermano querido, dejar lo que quedó atrás y extendernos a lo que está delante, recibiendo lo que cada día el Señor tiene para nosotros, para cumplir su propósito en nosotros y llevarnos así a la medida y a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, cual nos fuera enviada en esta mañana a través de tu Espíritu Santo, Señor, para fortalecernos según el propósito de tu voluntad, Señor, para que en nosotros se vea, Señor, cumplido ese propósito eterno que tú te dispusiste desde antes de la fundación del mundo con tu iglesia, con tu pueblo, Señor, que en donde tú te encuentras, allí también nosotros nos encontremos, Señor, y que podamos, Señor, gozar, Señor, de esa gracia, Señor, por la eternidad, dándote gracias en todo y por medio del Señor Jesucristo. Amén. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios.
Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,